nuevo otra vez aquí. Ya tenía como tres meses que no venía. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿eh? Y bueno, hermanos, esta tarde quiero compartir una palabra con ustedes. Desde aquella ocasión que hablé con los pastores y me dijeron que iban a salir, yo le pedí al Señor que me diera algo que fuera de bendición, que fuera algo para que todos pudiéramos entender. Y sobre todo, hermano, tal vez algunos de ustedes ya lo estudió, pero ahora pues los que no lo han escuchado lo van a escuchar, los que ya lo estudiaron. Es un recordatorio, porque eso es la palabra, recordar, ¿entiende? Así que por favor busque el libro de Job, capítulo 5. Job, capítulo 5. Yo le decía al Señor, le pedí al Señor que me dijera qué es lo que quería que diera, y el Señor me dio la prédica de hoy y la del domingo, y vamos a decir que es la primera parte y el domingo va a ser la segunda parte. El libro de Job, capítulo 5, versículo 18. Cuando lo tengan, se pone de pie. Amén. Vamos a leerlo y ya después vamos a tomar un tiempo para sentar. Job, capítulo 5, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por todos los que pudimos venir o quisimos venir esta tarde, Señor, a escuchar tu palabra, a estudiar tus palabras. Aquellos que no vinieron, tú sabes los motivos, igualmente bendícelos. Bendice a los pastores allá donde andan, Señor, y que esta tarde, Señor, podamos estudiar tu palabra conforme a ti te agrada. Te ruego que unjas los oídos de todos los que estamos aquí para entenderla, para atesorarla, para ponerla por obra. Y yo también te ruego que me des las palabras justas y necesarias para hablarla también, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a hacerlo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de ti, amado Jesús. Amén. ¿Dónde siento? El libro de Job es una persona muy interesante. Y algo que nos enseña el libro de Job, hermano, que la Biblia dice, porque Dios así lo declara dos veces, en el capítulo 1, capítulo 2, que no había ningún hombre como Job, justo, correcto, hacía las cosas bien, y algo que añade el Señor, temeroso de Él. La palabra temeroso o temor a Él no significa tener miedo. Desgraciadamente la traducción está mal traducida con la palabra temor. La palabra temor, traducida correctamente del hebreo, significa reverencia. Y ahí viene la palabra a que muchos ministros se les dice reverendo, cosa que al único que se debe reverenciar es a Dios. La palabra reverendo es una palabra ya muy sofisticada para un predicador o para un pastor o para un siervo. La palabra temor, usando el hebreo correctamente, sería reverenciar a Dios. ¿Qué significa reverenciar? Respetar, escuchar. Cuando Él habla, quedarse callado. Y eso tiene que ver también entre las familias, ¿sabía eso? El hombre que no respeta a su mujer, no reverencia el pacto que hizo con su mujer, no es digno de ser llamado esposo. La esposa que no se somete o que no protege o cuida al marido es exactamente lo mismo. Entonces la palabra temor, mucha gente la entiende como tenerle miedo a Dios. Aquí viene la gran pregunta: ¿acaso no Dios dice que podemos venir al trono de la gracia delante de Él? Y si nos está llamando a su trono, quiere decir que no hay temor en llegar hasta Él, ¿cierto? Entonces, el miedo es muy diferente. El temor es muy diferente. El temor y el miedo lo que hacen te paraliza, no te deja avanzar. Entonces Dios habla, le dice al diablo:
Dice, mira, Job, mi siervo Job, es reverente, me obedece, es justo. Pero hay un problema aquí, que el diablo habla con él y dice, bueno, ¿y acaso Job te tiene miedo, te tiene temor o te respeta nomás porque sí? Entonces en el capítulo 1 y capítulo 2, en el 1 Dios le permite que le quite todo, pero que no le toque su cuerpo ni su alma. En el capítulo 2 permite que le toque el cuerpo, mas no el alma. El tema de esta tarde, hermanos, se llama Dios prueba los corazones. Dios prueba los corazones. No había ningún hombre como Job en ese entonces, en ese tiempo. Era contemporáneo de Abraham, por si no lo saben. Hay algunas personas que dicen que Job no existió, que solamente es un cuento. Pero déjeme decirle que la iglesia no es de cuentos, ni es de historias ficticias. Son de cosas reales, historias reales. Y es que, por ejemplo, hay un amigo de los que lo vienen a ver cuando él empezó a estar en el proceso o en la prueba, y hay uno que se llama Elifaz. Pero si usted se va a algunos capítulos del libro de Génesis, habla de un Elifaz que era pariente de uno de los descendientes de Abraham. Entonces, Job existió. Job en realidad sí existió. El punto es este: un hombre tan perfecto, un hombre pecador, porque todos hemos pecado, aunque estemos en la iglesia, aunque tengamos un servicio, un cargo muy grande en Dios, todos somos pecadores. Pablo mismo lo decía: de los pecadores yo soy el primero, de los cristianos yo soy el último. Que un cristiano diga que no peca, eso es hacer a Dios mentiroso. La misma Biblia dice en Romanos eso. Aquel que dice que no peca es mentiroso, y decir que no peca es hacer mentiroso a Dios. Entonces aquí viene la gran pregunta: ¿por qué Dios permitió la prueba en Job? Ahora, aquí hay que entender una cosa: Dios permite las pruebas a través del diablo, a través de los huestes celestiales o espirituales, o Él mismo pone a prueba el corazón. Dios puede usar cualquier cosa para hacerlo. Es lo que hizo con Job. La Biblia dice, fíjense lo que dice Job capítulo 1. Primer punto, la razón de por qué Job fue probado. Y acuérdense, hermano, que todo lo que predicamos o todo lo que enseñamos en la palabra es para aprender, no para acusar. El predicador no acusa, el que redarguye es el Espíritu. Dice Job capítulo 1, versículo 2 en adelante hasta el 5. Dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Escuche bien lo que dice adelante. Porque decía Job: quizás hubieran pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si usted termina de leer el capítulo 1, nunca va a encontrar que Job presentaba holocaustos o ofrendas por él. Cosa curiosa. Dice que todas las mañanas se levantaba, ponía ofrendas, holocaustos a Dios, pidiendo perdón por si sus hijos en el festejo hubiera salido una palabra contra Dios. Y muchos dicen que probablemente ese fue el pecado de Job. Tal vez Job no lo hacía en el orgullo, pero decía Job: yo me preocupo, yo cumplo los mandamientos, yo cumplo con lo que Dios ordena, con lo que Dios hace. Pero usted puede leer todo el libro de Job, y Job nunca presentó una ofrenda por sí mismo, ni tampoco por su mujer.
Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Eso fue el pie que usó Satanás para decirle a Dios, claro, Él es así porque no lo maltratas. Él es así porque lo tienes cercado. ¿A quién le gustaría estar cercado así como estaba Job? Yo creo que a todos nos gustaría. La Biblia no dice que Job sufría. Antes bien, lo que acabamos de leer dice que él era un hombre rico, no tenía necesidad de nada. No tenía necesidad de andar buscando trabajo, sino que él tenía suficiente y con eso él lo administraba. Pero volvemos otra vez al punto. Job era una persona tan sabia, pero el ser sabio no quiere decir que todo lo vas a hacer bien. Somos seres humanos, no somos perfectos, todos fallamos. Usted puede leer a todos los siervos de la Biblia: Moisés, David, Josué, todos los que fueron en los que fueron jueces, Samuel, Elí, David, Salomón, todos siempre cometieron errores. Y no le decían a Dios, Señor, perdónanos porque cometí un pequeñísimo error. No, yo he pecado contra ti. ¿Entiende? Entonces Job lo que hacía, que él era correcto lo que hacía por sus hijos, sí, el deber de todo padre, orar por los hijos, pedirle a Dios por los hijos, y aquellos hijos que no quieren obedecer, orar como si estuviéramos en su lugar. Eso quiere decir intercesión. Intercesión significa que yo me voy a poner en lugar de la persona que necesita que Dios la perdone, de Dios tenga misericordia. Claro, el ser intercesor también es un ministerio. No cualquiera aguanta ese ministerio, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque una persona que intercede y agrada a Dios, el diablo se le deja venir con todo lo que puede, precisamente para evitar que esté intercediendo. No mucha gente le gusta interceder, ni mucha gente, o todos tienen ese don, pero como padres es nuestro deber orar por nuestros hijos. Dice ahí en Job 1:22, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que está hablando este versículo es que ya el diablo había metido la mano, ya le había quitado sus hijos, sus propiedades, sus ganados, y dice que Dios da testimonio de que en todo esto no pecó Job. ¿Por qué razón no pecó Job? Porque Job sabía que Dios tenía el control de todo. Muchas veces nosotros los cristianos, los seres humanos, cuando se nos viene el problema, cuando perdemos algo, nos quitan algo, nos corren del trabajo, se nos cierran las puertas, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se ha olvidado. Dios está permitiendo la prueba por algo. Y por si no lo ha entendido, hermano, lo que Dios está probando su corazón. Está probando si de veras usted es un verdadero cristiano. ¿Sabe usted? Yo sé que no hay músicos acá, pero usted sabe lo que es cantar o hablar en mi tono, y la diferencia de hablar en mi tono de voz o impostar la voz. ¿Entiende la palabra que significa impostar? Se lo voy a poner fácil. ¿Usted se acuerda a quién le decían el charro de Huentitán, cierto? Que se murió hace como 2 años. Ese hombre hablaba con un tono de voz, pero cuando cantaba era una voz grave. Entonces, cuando uno imposta la voz, cuando canta, es que está cantando en un tono o canta en un tono diferente al tono de hablar. Ese hombre hablaba algo así como agudo, un tono agudo, pero cuando cantaba era una voz grave. Eso muchas veces le pasa al cristiano. El cristiano allá afuera, donde no lo ven los de la iglesia, donde no lo ven los hermanos, donde no lo ven los pastores, hablan de una manera, pero cuando vienen a la iglesia hablan de otra manera. Impostan la voz, hablan otro tono, otra forma de hablar. Entonces, para que Dios nos haga entender
en dónde estamos, por esa razón permite las pruebas. Por eso Dios prueba los corazones. Nosotros aquí entre hermanos podemos hablar salmos, podemos hablar bendiciones y lo que usted quiera, pero allá donde nadie nos ve, allá es Dios el que nos ve. Y fíjese que Dios no prueba nomás porque sí, o porque se le ocurrió. Es para darnos a entender en dónde estamos parados delante de Dios. Porque ahí es cuando en verdad nos damos cuenta si de veras tenemos fe o no tenemos fe. Si somos como las olas del mar, hoy sí tengo fe, mañana no tengo fe. O dependiendo del problema, mi fe es grande o mi fe es pequeña. Por eso Dios prueba los corazones. Nos prueba a los padres con los hijos, con los nietos, con nuestros padres, los que tenemos, con nuestros hermanos, los que todavía tenemos. Dios prueba todo el tiempo, pero no lo hace por castigo, por mala persona. Dios lo hace por la razón de que nos demos cuenta qué tan maduros somos. Mucha gente piensa, tengo tantos años en el Evangelio, yo ya estoy maduro. Y sin embargo los ve hacer cosas de principiante. Los años no te dan madurez. El tiempo que llevas en la iglesia no te da madurez. Te da madurez lo que vives de la palabra de Dios. No lo que lees, no lo que sabes, lo que vives de la palabra de Dios. Y fíjense, Job no tenía Biblia, hermano. Sin embargo, conocía los mandamientos de Dios. Es cierto, los mandamientos de Dios fueron dados en Éxodo 20 cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Pero porque esas leyes que Dios les dio tenían que ser basadas para la religión o para la adoración de Él, pero también como las leyes civiles para una nación que iba a entrar a una tierra prometida y iba a ser fundada como nación. Por eso los 613 mandamientos de Moisés tienen que ver con el servicio a Dios, respeto a Dios, las leyes sociales y las leyes de jueces para el pueblo. Por eso Dios les dio eso. Pero muy antes, desde los tiempos de Adán y Eva, Dios les empezó a enseñar los mandamientos. Usted puede leer el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis y ya Dios le estaba dando órdenes o mandamientos a Adán y Eva. No harás esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Le trajo a la mujer, los bendijo. Cuando la Biblia dice los bendijo, está en realidad lo que Dios estaba haciendo, los estaba casando. La Reina Valera no lo dice así, la Biblia en inglés no lo dice así. Pero si usted leyera el hebreo original, desde el capítulo 2, versículo 24 de Génesis, donde dice, por eso Adán dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es en lo físico. En lo espiritual vienen a ser un alma atada. Y a partir de Génesis 2:24, todas las veces que la Reina Valera dice, y le fue con la mujer, y vino la mujer, y se llevó a la mujer, y estuvo con la mujer, en hebreo dice, y fue su esposa, estuvo su esposa, llamó con su esposa, y se metió con su esposa. Es más explícito. Entonces, desde ahí, desde Adán y Eva, Dios les empezó a dar mandamientos. Abraham sabía los mandamientos. Hay un versículo muy interesante donde Dios le dice a Abraham, te he dado mis mandamientos y te he dado mi ley para que camines en el centro, no te vayas a la orilla, al extremismo, religiosidad, ni te vayas al otro lado que es de libertinaje. Lo mismo que dice Pablo, no tomes la libertad del Espíritu para convertirlo en libertinaje. Dice, te he dado mis mandamientos para que camines en medio. Entonces, a este Job lo sabía. Tal vez él se confió y por eso nunca hacía ofrendas por sus propios pecados. Porque es cierto, hermanos, usted y yo somos humanos. Usted y yo hemos fallado, ¿sí o no? Y todavía seguimos fallando porque no somos perfectos. Si no pecamos con hechos, con las manos, pecamos con el pensamiento. Y si no pecamos con el pensamiento, pecamos con la boca. A veces nos cuesta trabajo refrendar la lengua.
Pero siempre, siempre cometemos pecado delante de Dios. Por eso es necesario que antes de dormir o antes de levantarse, ponerse a cuentas con Dios. Más aparte de los padres, pedir por los hijos. Porque los hijos ya están en una edad que uno no los puede obligar. Si quieren vienen y si no, no vienen. Pero igual, los míos hermanos estén en Cristo o no estén en Cristo, me duele lo que hacen. Me duele cuando están sufriendo. Y eso va a ser hasta que yo me muera o se vayan ellos primero, no sé. Y es lo que hacía Job. Fíjense lo que dice Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Capítulo 2 habla cuando ya Satanás se le permitió tocar la carne de Job, una especie de sarna. Pero aquí hay que entender una cosa, hermano, muy interesante. Una cosa es la enfermedad natural, otra cosa cuando esa enfermedad la provoca un demonio. Porque cuando es el demonio el que provoca esa enfermedad, no nomás afecta a tu carne, no nomás afecta a tu piel, no nomás afecta a tus órganos, afecta a tu espíritu también. Porque el diablo no busca quebrar tu carne, el diablo busca quebrar tu espíritu. Aquí si leemos el capítulo 2 dice que le vino una sarna. Y esa sarna no puede ser igual a la sarna común. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos años tuvo esa sarna Job? ¿Alguno de ustedes ha investigado o ha preguntado? Job estuvo enfermo 7 años. 7 años. La forma que él tenía un poquito de disminuir los síntomas o la comezón era bañarse en ceniza. De ahí viene la enseñanza más adelante en Levítico, en Éxodo Levítico, cuando Dios dice que cuando la máxima señal de arrepentimiento entre Dios es poner ceniza sobre nuestra cabeza, el silicio. Esa es la enseñanza. Eso le pasó a Job. 7 años. 7 años. En su carne. Y aquí lo que acabamos de leer es que la mujer todavía le dice, maldice a tu Dios y muérete. Un verdadero ciego, un verdadero cristiano está consciente que Dios tiene control de todo. Si yo me pongo a pensar, Dios permitió esto porque me está castigando, estoy en un error. ¿Qué tal si lo que Dios está haciendo está probando mi corazón para que una vez que pase la prueba me lleve a otro nivel? ¿Usted cree, hermano, que aquellos grandes hombres que tienen dones, que Dios los usa grandemente en liberación, en sanidad, en todo eso, usted cree que es gratis? ¿Usted cree que los llamados son gratis? Los llamados no son así como uno al 7-Eleven y agarra un tiquetito y le raspa y ahí le va a salir apóstol, pastor. ¿Verdad que no? Todo cuesta, hermano. Todos estamos llamados a algo grande, pero hay que pagar un precio. A los que en verdad pasan esas pruebas es cuando Dios les da otro nivel. Tal vez a muchos hablan de niveles, ¿no? Como que si fueran escalones. Había otro hermano que decía, yo prefiero pensar que Dios los pone en otra posición. Es como cuando entramos a la iglesia, todos entramos por esa puerta, ¿cierto? Unos se sientan atrás, otros en medio, otros adelante, otros estamos acá. Eso es cuando Dios ve que pasas la prueba, te mueve de posición. Poco a poco te va acercando más y te va dando más. Por eso Dios prueba los corazones. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero el ser humano se engaña solo. El libro de Proverbios dice, entre todas las cosas guardadas, ¿guarda tu qué? El corazón. Dice el libro de Isaías, porque antes de que hables, yo ya escuché. Antes de que la palabra salga del corazón para que la hable la boca, Él ya la sabe.
Entonces nosotros los seres humanos, todos, los que estamos afuera y los que estamos adentro, pero más los que estamos adentro, decían, como el fariseo, yo soy justo, yo ayuno, yo oro, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, no soy como ese. Y sin embargo, ¿qué dijo el Señor? Salió justificado el pecador y no el religioso. Es lo más triste, hermano, que un cristiano se engañe así solo. Yo me acuerdo que cuando comenzaba allá en Oxnard, comenzaba un hermanito también a predicar. Él era gran admirador de Benny Hinn. Quería funcionar como él, orar como él y todo. Y un día a los muchachos, se le ocurrió decir a los muchachos, había muchos jóvenes, se le ocurrió decir a los jóvenes que le preguntaran cualquier pregunta y él se las iba a contestar. Y varios levantaron la mano y casi todos los que preguntaron lo mismo. Le dijo el primero, hermano, ¿usted es pecador? O yo no peco. Y le sacan la palabra de Pablo. Todo aquel que dice que no peca es un mentiroso. Al final ya no sabía cómo cortar para que ya no le preguntara. Y es que eran jóvenes que sí estudiaban la palabra. ¿Entiendes? Entonces, es mejor ser honesto y decir, hermano, no tengo la respuesta. Déjeme, voy, le investigo y cuando la tenga, le doy la respuesta. Pero eso de decir que todo lo sé, nadie lo sabe, hermano. Ni aún Salomón sabía todo. Salomón escribió Eclesiastés capítulo 8, el último versículo, creo que es el 11. Dice, el hombre aunque se esfuerce, nunca conocerá todo. Y él mismo lo sabía, siendo la persona más sabia. Por eso Dios permite o nos prueba los corazones para ver dónde estamos. No prueba la mente. El corazón que está fundado en Dios, hermano, domina la mente, domina la boca. La persona que domina su mente es porque tiene un corazón donde Dios mora. ¿Por qué? El capítulo 6 de Efesios dice que todos los dardos del enemigo vienen aquí. Aquí es donde entra. Si tú los dejas bajar a tu corazón, cuando sale ya es pecado. Por eso el temor no te da miedo aquí, te da miedo aquí. Porque tus ojos no alcanzan a ver, pero tú sientes que hay algo, y eso es lo que te da miedo. Hace muchos años, desde joven, tenía como 16 años, a mí me empezó a atacar el diablo con eso que le llaman de que se sube el muerto. Muchos no saben lo que es. Y al principio sí me daba temor. Yo había estado en la iglesia, pero yo no sabía cómo batallar. Hasta que Dios me fue enseñando. Ya tengo años que no me ataca de esa manera, pero las últimas veces que me atacaba, cuando empezaba, yo nomás le decía, ahí vienes otra vez. Ándale, pues hazlo. Y se subía y me sacudía y todo. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Ya acabaste? Ya mejor vete, déjame dormir. ¿Por qué? Porque hasta que yo no saqué el temor y el miedo en mi corazón, el diablo tenía ventaja en mí. La ventaja que tiene el diablo sobre nosotros, hermanos, es el miedo a él. Si usted no le tiene miedo al diablo, haga lo que haga, le enseñe lo que le enseñe, le ponga lo que le ponga, el diablo no le va a hacer nada. Es más, cuando un corazón está bien fundado en Dios, cualquier prueba la pasa. Y déjeme decirle una cosa, no hay diablo, no hay brujo, no hay brujería, no hay trabajo que usted lo ataque cuando su corazón está fundado en Dios. Así lo hayan enterrado en un panteón, así lo tengan en un altar, así estén haciendo sacrificios de animales para tumbarlo. Dios no va a permitir nada. Pero para eso usted tiene que creer y tiene que estar seguro que su corazón está bien fundado en Dios. El diablo puede decir muchas cosas. También me ha dicho varias veces que me va a matar. Me ha mandado decir que me va a matar. No ha podido. ¿Y sabe por qué? Porque a mí Dios me dijo, tú te vas a ir cuando yo diga.
Tus días van a terminar cuando yo lo decida. Ni el diablo, ni el doctor, ni nadie lo va a decidir. Lo voy a decidir yo, me dijo. Y por medio de la pastora me dijo, aquí dice, yo te aumento años, te doy más años. Por eso Dios prueba, hermano, para ver dónde estamos. Díganme ustedes, todos los que hemos trabajado o trabajamos antes, ¿sí o no los patrones nos probaban? Le dejaban un billete ahí tirado a ver si se lo guardaban. Le contaban lo que usted vendía, lo que usted tenía y todo. Todos estamos en prueba, por eso Dios también prueba. Pero Dios no es un mercader. Dios es un Dios santo, porque dice que si Él pasa, que si tú y yo pasamos la prueba, Él nos va a bendecir más, nos va a dar más. Mira, es que yo sigo siendo pobre, no. Pobre es el que no tiene nada, que no tiene ni qué comer. Que estamos en escasez, sí. A lo mejor le cuesta ayunar, ¿no? Por eso lo tiene cortito con la comida para que aprenda a ayunar. Por alguna razón lo hace. Pero estamos más ricos que todos, hermanos. ¿Sabe cuál es la riqueza de nosotros? La paz en Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Fíjense lo que hacen las naciones. Y le voy a poner un ejemplo con Estados Unidos. En el 2010-2012 salieron a reducir muchos documentos donde decía que Estados Unidos tiene muchos aliados en Europa. Casi toda Europa son sus aliados. Estados Unidos estaba espiando a sus mismos aliados. Hasta Israel lo estaba espiando. De ahí empezó que también Israel estaba espiando a Estados Unidos y a los países que eran aliados. Es una falsa paz, hermano. Entre más yo sepa de ti, así como hablando como si fuéramos nación, entre más yo sepa dónde está tu debilidad, puedo sacar ventaja de ti. Porque si tú no me ayudas o no me apoyas, lo voy a dar a conocer. ¿Sabe cuál es la verdadera paz de Cristo? La verdadera paz de Cristo es cuando usted llega a su casa a la hora de dormir y su espíritu está tranquilo de que todo lo que pudo hacer para Dios lo hizo. Si fue a hablarle a alguien, hablarle. Si fue a ayudar a alguien, ayudarle. Si fue darle un dinero a alguien para que coma. La paz de Cristo es que cuando tú te vas a dormir, duermes tranquilo, en paz. Es cuando mejor descansas, porque tu espíritu, tu alma está en paz con Dios, porque todo lo que tenías que hacer, todo lo que podías hacer, lo hiciste. Eso de que te vas a dormir y no duermes a gusto, es porque tu espíritu, tu alma te está diciendo, hey, dejaste de hacer cosas. Por eso Dios prueba los corazones. Aún Jesús fue probado. Cuando estuvo en el desierto, que llegó el diablo a probarlo, ¿por qué creen que lo probaron? Probaron su carne. Pero con la palabra dio la interpretación correcta de la Escritura y por eso el diablo no le ganó. Si al propio Hijo de Dios, Dios lo probó, ¿usted cree que nosotros nos vamos a escapar? ¿Usted cree que somos más bonitos y que Dios nos va a librar? No. Ahora fíjese lo que dice Éxodo 20. Dice que yo tendré misericordia sobre aquellos que me obedecen y tendré misericordia de su hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de hijos, nietos y bisnietos. Pero si lo leyéramos en hebreo, dice, tendré misericordia hasta la 1000ª generación. Fíjese una cosa, hermano. En la Biblia una generación es de 70 a 80 años. 70 por 1000, ¿cuánto es? Son 70,000 años. Solo por obedecer a Dios, por pasar las pruebas, por estar con Él, por obedecerlo. Así de ese tamaño tenemos ese Dios, que el ser humano no alcanza a comprender, el cristiano no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Dice el punto número 2, hermano. ¿Quién y por qué la razón de las pruebas? Fíjese lo que dice
Salmo capítulo 7, versículo 9. Salmo 7, versículo 9 dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Primero, ¿por qué prueba la mente? Prueba la mente para ver si de veras lees la palabra y la retienes. Usted puede leer la Biblia, pero puede leerla como cualquier libro, como cualquier novela. Bueno, ahorita que andamos aquí por mexicano, excepto la hermana Sisi, como que leer el Calimán, el Capulinita, la familia Burrón, el Águila Solitaria. Cuando queremos estudiar la Biblia o leer la Biblia, así como lo hacíamos con los cuentos o las revistas, entonces no estamos leyendo. Simplemente estamos satisfaciendo nuestro ego, decir: Señor, ya leí tu capítulo. ¿Qué es más fácil o cómo debemos decir los cristianos? Señor, ya leí tu capítulo, o decir: Señor, ya leí mi capítulo. Porque si yo digo que es mi capítulo, yo lo hago mío y hago lo que dice el capítulo, ¿sí o no? En lugar de decir: Señor, he leído tu palabra, Señor, he leído las palabras que me diste a mí para leer. Esa es la diferencia. Por eso dice que Dios es justo y prueba la mente. Porque si en esta mente no estamos llenos de la palabra, ¿qué vas a hablar? Seremos como aquel que dice: la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Hay otros que dicen: no, es que la Biblia dice que aquel que se levanta temprano de madrugada, Dios lo bendice más. Tampoco dice así. Entonces somos capaces nosotros mismos de acomodar la palabra a nuestra conveniencia, para que la gente se dé cuenta de que al menos una vez hemos leído la Biblia. El problema es cuando nos encontramos personas que sí la han leído. Ahora imagínense que se lo digan a uno a solas, no es tanta vergüenza. Pero si es una persona de afuera o de otra religión, te lo dice delante de los demás. ¿Y quién queda en vergüenza? Ahora entiende por qué Dios prueba las mentes y los corazones. Un corazón bien dispuesto en Dios sabe contestar. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escucho la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ahora entiende por qué prueba su mente? ¿Por qué prueba su corazón? Dice Jeremías 17:10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si las obras son buenas, ¿qué vamos a recibir? Bendición, ¿cierto? Si las obras son malas, ¿qué vamos a recibir? Nada. Y si nuestras obras son mitad buenas y mitad malas, ¿qué vamos a recibir? La consecuencia de lo malo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos haciendo mentiroso a Dios. Yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. Y si no hacemos bien las cosas, lo estamos haciendo mentiroso a Él. ¿Sí o no? Punto número 3. Dios siempre tiene el control. Salmos 44:21 dice: ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Salmo 33:15 dice: Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras, buenas o malas. Salmo 139, versículo 16 dice: porque todos mis días están escritos en tu libro. Está desde que usted fue concebido, desde que el esperma y el óvulo en la mujer se unieron, desde ahí empezaron a ser escritos todos los días, porque desde ahí empezó usted a vivir.
que era un pedacito de carne, una bolita de carne, pero esa carne vino a ser un niño o una niña. Pero desde el momento que la semilla del hombre y la semilla de la mujer se unieron, ya es un alma. Desde ese momento ya somos personas vivas para Dios. Desde ahí se comienza a escribir ese libro. Dice el libro de Apocalipsis que cuando estemos delante de Dios van a ser abiertos dos libros: los libros de las buenas y los libros de las malas. Y de acuerdo a lo que esté escrito ahí, se va a ver si usted está escrito en el libro de la vida y va para salvación, o no está escrito y va para condenación. Todo lo que hicimos o todo lo que hagamos mientras estemos vivos, al final va a ser pesado. Pero eso no le garantiza que los que se portan mal o los que pecan voluntariamente van a ir a dar al infierno. Eso que ni qué. Lo único que va a hacer en ese entonces, como dijo un hermano, de sartén lo van a brincar al fuego, nomás. Por eso ahora se da cuenta por qué es importante guardar nuestro corazón. Porque no sabemos cuándo Dios nos va a poner a prueba. Punto número 4, lo que debemos hacer o pedir. Salmos 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David hablando a Dios. En otro capítulo de Salmos dice: límpiame con un hisopo. ¿Sabe lo que es un hisopo? Un quitis. Cuando los niños eran bebés, muchas madres tenían la costumbre de que después de que los bañaban, las orejitas, todo aquello que podía tener mugre, le pasaban un hisopo para limpiar. Por eso David decía: Señor, límpiame con hisopo. Y aquí en este capítulo le está diciendo, capítulo 26, versículo 2, escudriñame, límpiame, porque tú conoces los corazones. Tú sabes lo que hay, lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, quítalo de mí o dime cómo corregirlo. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay muchas personas que piden oración por su familia, por sus hijos, sobre todo los padres. Yo, al igual que ustedes, yo tengo hijos grandes. Tengo el hijo nieto que ya este año cumple 18 años. Tengo mis nietos. Yo le voy a decir mi manera de pensar mía. Yo no estoy en contra de que si usted tiene una necesidad, necesita un apoyo en oración, que se pida. Pero mi modo de pensar es que si yo como padre, como abuelo, no peleo por mis hijos y por mis nietos, a mí no se me hace justo ponerle mis cargas a otra persona. Muchos dicen: no, es que Dios a usted sí la escucha. Es que Dios a usted sí lo escucha. Bueno, entonces, la pregunta retórica o hacia atrás, yo les diría: ¿y a ti por qué no te escucha? ¿A usted por qué no la escucha? Hermano, desde que nosotros dedicamos tiempo a Dios para orar, nosotros ya sabemos dónde estamos mal. Porque aunque no queremos recordar dónde estamos mal, usted está orando: Señor, ayúdame, bendíceme, pero hay una vocecita que te está diciendo: no te has puesto a cuentas. Acuérdate a lo que hiciste. Y a algunos todavía Dios les dice: esto tengo contra ti. Dice el libro de Proverbios, no me acuerdo ahorita el capítulo, dice que aquellos que no obedecen los mandamientos de Dios, su oración es como blasfema, como maldición, como abominación. Y la gente quiere sentirse bien ellos mismos en su yo personal, poniéndole las cargas a otros. Por eso Jesús dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿O acaso a mí me dijo: ponle tu cruz, pónsela a Vanessa, a Felipe, a Antonio? No, dice: carga tu cruz y camina y sígueme. A eso se refiere.
Hay un precio que pagar. No nomás cuando los hijos están muriendo, cuando los hijos están en el hospital. Todo el tiempo, hermano. Los que tenemos papás, los que tenemos mamás, hay que orar por ellos. Los que tenemos hermanos, hermanas, hay que orar por ellos. Los que tenemos abuelita o no, hay que orar por ellos. Sean buenos o sean malos, se porten bien o no se porten bien, eso no es tu problema. Jesús mismo dijo, ora por tus enemigos, ora por aquellos que no lo quieren a Él, que tal vez Dios va a tener misericordia y los va a salvar. Pero solamente Dios escucha a un corazón contrito y humillado. Muchos se quieren engañar diciendo que tienen el corazón contrito, pero está lleno de orgullo. Yo no me dejo. ¿Por qué yo? Si se dijera, hermano, por favor, puede ir a lavar los baños, ¿y por qué yo? A mí no me toca. Yo no soy ujier. Pablo le dijo a Filemón, dice, vuélvete a tu dueño, a tu amo. Ya no te va a tratar igual porque él ya me lo gané para Cristo. Pero igual, todo lo que él diga que hagas lo tienes que hacer porque eres esclavo. Ese era el tiempo. Ahorita es muy difícil que haya esclavos. Sí los hay, pero en otras naciones. Pero no es entonces, esa era la costumbre. Pablo no podía romper las costumbres de años. Pero él, al haber habladole o ganado para el Señor al que era dueño de este hombre, digo, él ya cambió. Él es ahora una nueva criatura. Ya no te va a tratar como esclavo, te va a tratar como su hermano. Pero legalmente tú sigues siendo propiedad de él. Y desgraciadamente muchos cristianos tienen ese problema. Ah, no, mi iglesia es la mejor. Mi iglesia es la buena. ¿Cómo sabes que tu iglesia es la buena? Si tu iglesia predica contra el pecado, si cuando tú escuchas la palabra de Dios te sientes redarguido, exhortado y a veces regañado por la palabra, estás en la iglesia correcta. Desgraciadamente, hermano, ese tipo de iglesias son las que menos gente tiene. Yo siempre le dije a Félix y a Diana y a los otros que estábamos cuando comenzamos, no te fijes la cantidad de gente que haya. No te fijes que sean poquitos. Con que haya uno, tienes suficiente para hacer tu trabajo. ¿Por cuántos fue Jesús a Gadara? Fue por todo Gadara. ¿Cuántos se salvaron? Uno, el gadareno. ¿Acaso Jesús iba frustrado? ¿Acaso Jesús iba enojado? No, yo vine y no llegó nadie más que uno. Yo no me preocupo. Si la gente no quiere venir, allá es su problema. Si la gente no quiere estar, allá es su problema. Pero igual cuando les venga la prueba, que no tengo nada. Mire, en enero yo empecé el proceso para agarrar el trasplante de riñón. Y todo se fue dando muy bien. Hasta antes de ¿cómo se dice? De meter los papeles, ya me habían llegado los papeles como si ya los hubieran metido. Y mucha gente me decía, no, es que Dios está en el asunto. Pero yo siempre yo era claro y yo siempre le dije al Señor, si es tu voluntad que me den el riñón, qué bueno. Y si no, también qué bueno. Yo tengo un trabajo que hacer. Si me dan el riñón y dejo de ir a la diálisis, perfecto. Pero si no, igualmente perfecto. Algunos me dijeron, hay que tener fe. No, es que la fe la tengo, yo sé quién es Dios. No es la primera vez que me prueba de esa manera. El día 12 de junio fuimos a Los Ángeles. De un 100% de tener el riñón, un 25 iba a ser beneficio y un 75 iba en contra. 5 cosas me dijeron que tenían que hacer conmigo. La primera y más grande, cortar mis piernas a la altura de la pelvis. Le dije a la doctora, entonces, ¿cuál es el beneficio de tener un riñón? ¿Me vas a poner el riñón y voy a quedar en silla de ruedas? ¿Voy a perder mi movilidad? No, gracias.
gracias, le digo. No, dice, piénsalo. Y digo, ¿vienes con alguien? Le digo, sí, mi hermano está allá afuera. Llámalo, dice, dile que venga. Y ya le dijeron a mi hermano, no, dígale que lo piense, que tenemos grupos de ayuda, que nos ayudan. Digo, no. Y una vez te digo que no. Cancela todo, le digo, es más, ya me quiero ir, le digo. Digo, pero tengo curiosidad, dime las otras cosas. Dice, mira, te vas a tener que tomar 60 pastillas diarias, porque esas pastillas van a reducir tu sistema inmunitario. Dice, pero te tengo que decir una cosa, tenemos personas que han recibido riñón y les ha dado hasta 5 veces el COVID. Dice la otra, con esas medicinas estás propenso a que cualquier infección sea grave, porque tu sistema inmunitario va a estar abajo. Dice, y la última, vas a estar propenso a cáncer. Le dije, no, ¿sabes qué? Bórrame de ahí, ya no. No, que mira, que piénsalo, sé que es muy duro. No, te agradezco que seas cruda en decirme las cosas. Es más, yo venía nomás a que me contestaras 2 preguntas. Mi pregunta era, ¿qué pasaba con ese sistema inmunitario? Y cada cuándo tenía que tomar esas pastillas, no, para toda la vida. Digo, entonces, gracias, estoy bien, no necesito. Me enojé con Dios, ¿no? Porque con riñón o sin riñón, yo tengo un trabajo que hacer. Y yo, mientras tenga vida, sé lo que tengo que hacer para Dios. ¿Entiendes? Que si Dios quiere que siga atado a una silla, ¿cuál es el problema? Llevo 8 años así. Y a mí no me es pesado. ¿Entiendes? Pero volvemos otra vez a lo mismo. Yo sé que Dios tiene algo. ¿Qué es? No lo sé todavía. Pero a veces Dios nos prueba de esa manera. En el 2001, ¿se acuerdan de los ataques del 9/11? Que se estrellaron los aviones y todo. Ahí en Washington, D.C. hubo algo. Que a través del correo mandaron unas cartas llenas de polvo blanco que era anthrax. Ese polvo nomás lo tocas o lo hueles y empiezas a vomitar y te mueres en 5 minutos. Resulta que yo manejaba un tráiler de basura y de la basura que sacábamos del basurero o lugar donde sacábamos la basura, ahí fue a dar toda la basura del correo donde llegaron esas cartas. Murieron como 5 personas del correo y unos carteros. Un día yo llegué y estaba mi patrón y me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Traigo un papel, dice que a todos los choferes que sacan basura de este basurero tienen que ir con un doctor por órdenes del gobierno, del federal. Digo, ¿por qué? Dice, porque ese lugar, ese correo donde llegó ese veneno, vienen a tirar la basura aquí. Dice, entonces, dice, para seguridad de ustedes, dice, tienen que ir a ver a un doctor y les van a dar unas pastillas que se las tienen que tomar, quién sabe, por creo 30 días. Y me dio el papel. Dice, no es obligatorio. Pero yo días antes yo ya me había dado cuenta, hermano, que imagínense choferes de todos los tamaños, flacos, gordos, mal encarados, jóvenes y viejos. Hasta parecían jovencitas de colegio. Dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te tomaste la pastilla? Que no sé. Y yo me quedaba extraño, ¿no? Pues yo miraba que sacaban su botecito y se lo echaban. Ya cuando me dijo ese, entendí qué era. Entonces yo me acuerdo que me subí al camión y empecé a ver el papel así y me vino a la mente un versículo. Por eso le digo que Dios prueba la mente. El Salmo 91 dice, aquel que habita bajo la sombra del Altísimo o bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y creo que es el versículo 7 o el 8, dice, y no tendrás temor nocturno, ni temerás a pestilencia que huele de día. Yo le digo, Señor, es cierto, yo no voy a agarrar el papel y lo... Cuando estaba yo en Lobo, que empezó lo de la pandemia, yo no me quería poner la vacuna, porque ya me estaba todo lo que decía la gente. Pero yo decía, yo creo en Dios. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú me has guardado, me vas a guardar. Pero viene la enfermera y me dice, mira, si no te pones la vacuna, en caso de que llegues a salir positivo, vas a tener que ir a Santa Bárbara. Y como no quieres poner la vacuna,
vas a tener que buscar tu propio raite para ir a Santa Bárbara 3 veces por semana, durante 2 semanas. Dice, pero si te la pones y aún así te enfermas, el transporte, el médico lo va a pagar y te va a llevar a Santa Bárbara. O sea, en otras palabras, la aseguranza me estaba forzando a ponerme la vacuna. Digo, ¿sabes qué? Digo, 15 minutos antes de que termine el tratamiento, te digo sí, te digo no. Ok, porque llegaron ahí a la clínica a ponernos y ya cuando empezó a sonar la máquina de que había terminado el proceso del tratamiento, le dije, señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Nomás me dio Salmo 91 y ese versículo: no tendrás temor nocturno, ni tendrás temor a pestilencia que huele de día. Digo, ¿sabes qué? Pónmela. Ahora, yo estoy seguro que no es la vacuna. La pusieron la 1, la 2 y el tercer refuerzo. Y hasta la fecha, a mí no me ha dado. Y he tenido compañeros a los lados que les ha pegado y que han dejado ir y han tenido que venir a Santa Bárbara. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Dios te va a probar todo el tiempo. Dios nos va a poner a prueba nuestro corazón, si de veras crees en Él. No basta con decirlo con la boca, no basta con pensarlo. Tienes que estar seguro en el corazón, lleno de palabra en la mente y confesarlo con la boca. Y el que confesare con la boca, ¿qué dice? Será salvo. Por eso, hermano, es lo que yo quiero que entiendas esta tarde. Dios siempre va a permitir la prueba. Y el domingo vas a entender mejor qué tipo de pruebas o qué es lo que Dios permite como prueba. Pero todo comienza con el corazón. Muchos creen en Dios aquí. Muchos creen en Dios aquí. Pero para Dios no es suficiente. Para creer en Dios, primero es aquí. Porque lo de afuera refleja lo de adentro. Si uno que se dice cristiano habla mal, dice malas palabras, se porta mal, anda albureando, anda haciendo esto, haciendo lo otro, quiere decir que si por fuera es oscuridad, ¿qué hay dentro de él? ¿Luz o oscuridad? Y no nada más la gente que nos ve afuera, los hijos, hermano. Porque desgraciadamente los padres somos a veces muy religiosos. La Biblia dice, obedece a tu padre y a tu madre. La Biblia dice esto y esto. Pero nuestros hijos ven que nos peleamos con la mujer y la insultamos. O nos burlamos de ella. O nos reímos de ella. O no la procuramos. Pablo dice en Efesios 5, el hombre debe procurar a la esposa como persona más débil. Porque el hombre que ama su cuerpo no lo destruye. Y acuérdate que físicamente y espiritualmente hombre y mujer son una sola carne. Por eso dice, el hombre cuida su cuerpo, así como cuida su cuerpo, debe cuidar a su mujer. La mujer lo mismo. La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo, es el marido el que tiene dominio sobre su cuerpo. Así también el hombre no tiene dominio sobre su cuerpo, sino la mujer tiene el dominio del cuerpo. Y acuérdense, la iglesia de Cristo es la novia, el novio es Jesús. Así como es entre los hombres, así tiene que ser espiritualmente con Jesús. A Jesús no le podemos decir de aquí para acá sí lo quiero, de aquí para acá no lo quiero. O quieres todo, o no te sirve nada después. Así es con Jesús. Con Jesús es todo o nada. No que un 25, que un 30. Alguien me dijo una vez, yo estoy demasiado joven. Ya cuando yo tenga unos 40 o 50 años, entonces sí puedo pensar en estar bien, completamente. Digo, y eso si llegas. Porque nadie te asegura que vas a vivir esa edad. Muchos ponen su esperanza en su físico, cuando su físico no es garantía de vivir hasta los 80, 70, 80, 90 años. Fíjense, punto número 5.
tendremos este resultado. Salmos 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y si usted ha puesto la atención, hermano, ha hablado de mente, ha hablado de corazón y ha hablado de boca. Hecho, palabra y pensamiento. ¿Se da cuenta cómo todo Dios lo prueba? Dice, me has probado, me has dicho, y no has encontrado nada en mí. Y para recordarlo todo, hermano, es necesario pedirle a Dios. Tal vez ante mis ojos yo me puedo poner delante de Dios y decir, Señor, yo no tengo ningún problema, no tengo pecados escondidos, no tengo nada guardado, todo te lo he dicho, todo lo sabes. Pero eso es de mí hacia Él. ¿Por qué no dejamos que Dios diga de Él hacia nosotros? Él va a encontrar lo más escondido que tengamos en el corazón. A veces pueden ser palabras que dijimos en contra de nuestros hijos. Mire, el muchacho que yo tengo, el segundo que está en México, cuando él nació, yo era muy bromista, muy mal hablado, y yo siempre decía que fuera hombre o mujer, o mitad y mitad, yo de todos modos lo iba a amar. Cuando yo conocí de Jesús, yo le pedí perdón a Dios por eso, porque muchos padres, por esa causa, le abren puertas a espíritus de homosexualidad en los hijos. A los hijos se bendice. Nosotros como cristianos sabemos que solo es hombre y es mujer, no terceros, ni cuartos. Cuando una persona habla de esa manera, le está abriendo la puerta a que sean atacados por el diablo con ese tipo de cosas. Y le voy a decir algo que mucha gente no ha entendido, o muchos cristianos ignoran. Hay niñas, sobre todo, niñas y niños de 3, 4, 5 años que tienen problemas de homosexualidad. No porque los tocó o los abusó un adulto, sino niños un poquito más grandes que ellos. Eso se está dando ahorita. Y es triste. Es triste. El diablo, hermano, como lo he dicho antes, el diablo nos tiene a nosotros con un target, un círculo ahí donde disparan, así lo traen haciendo una mira. A la primera que se despide, le tiran. Él lo sabe. Así estamos para él. Solo que el cristiano no se da cuenta. He escuchado muchas personas que dicen, no, el diablo no tiene derecho a tocarme. Soy cristiano, el diablo no me puede atacar. ¿Job creía en Dios? ¿Job amaba a Dios? ¿Lo tocó el diablo o no lo tocó el diablo? Ahora la gran pregunta, ¿tú eres más justo que Job? ¿Eres más limpio que Job? Tú puedes decir, o crees que Dios puede decir de ti como Dios dijo de Job, mira mi siervo, es perfecto en sus caminos, es temeroso de mí, hace lo que yo le mando. ¿Podemos alguien decir eso? Si Job lo era y Dios permitió la prueba, ¿qué crees que nos va a pasar a nosotros? Por eso yo a veces me da risa cuando escucho muchos cristianos que dicen que la iglesia se va antes de la tribulación. Eso es ignorancia, ¿no? Lea el capítulo 24 de Mateo. Jesús hablándole a la iglesia le dice, y cuando aparezca el hijo de perdición, o sea el anticristo, salid de Jerusalén. Si le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia, le está diciendo a la iglesia que la iglesia no se va a ir hasta que sepamos quién es el anticristo. ¿Alguno de ustedes ya sabe quién es el anticristo? Porque no ha sido su tiempo que se aparece.
y Él se va a aparecer a la mitad de la semana. Entonces la iglesia no se va antes de la tribulación o del principio de la tribulación. Ahora entiende por qué es importante leer y sobre todo meditar con el corazón la palabra. La palabra nunca nos va a engañar. Amén. Esta noche, hermano, de aquí al domingo, hable con Dios. Pregúntele a Dios. Dile, Señor, dime qué es lo que hay en mi corazón. Dime tú qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que hacer, o de qué tengo que pedir perdón, o a quién le tengo que pedir perdón o disculpas. Y háganlo. Porque cuando un corazón está íntegro delante de Dios, el diablo no lo puede tocar. Pero el diablo no puede tocar a aquellos que son íntegros en su corazón. Es de los que dice la Biblia en Santiago que el diablo huye de ellos. Pero todo lo primero que tiene que ver es su corazón. Y el domingo le digo en el estudio, se va a dar cuenta por qué muchas veces el diablo viene a atacar. Y nosotros como cristianos. Y el diablo no nomás ataca por atormentarlo, no nomás por esto, no nomás por probarlo, también ataca con enfermedades. No todas las enfermedades, hermano, son por causa de los demonios. Le voy a decir un ejemplo. ¿Usted cree en Dios? Sí, amén. Yo sé que Dios me cuida, amén. Pero si afuera está haciendo frío y salgo con una playera, ¿es el diablo el que me está provocando la enfermedad o soy yo? Simple lógica. Si hace frío y no te cobijas, entonces no esperes que no te va a dar una gripa, no te va a dar un catarro. Tú mismo estás provocando que te lo dé. Ahora, si te cuidas, si te cubres, tomas cosas calientes y aún así te viene algo grave, te seguro que no fue el cuerpo, sino que el enemigo buscando un pretexto para atacarlo. Pero para que el diablo me ataque, el diablo me toque, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Y si viene y me ataca, es porque Dios te dio permiso. Pero también, como dice Santiago, que así como viene la tentación o viene el problema, Dios también da la salida. Los que no encuentran la salida son los que no estudian, los que no preguntan, los que no leen. No hay peor ignorante, hermano, que el que no pregunta. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha abierto nuestros oídos para oír y entender tu palabra. Sabemos que no somos perfectos, sino que vamos buscando la perfección. Sabemos también que estamos en un cuerpo, Señor, que está en pecado, está en el mundo. Somos propensos a caer por voluntad o sin voluntad, pero somos propensos a caer. Lo único que hay que nos puede evitar seguir así es tu palabra, eres tú y es tu Espíritu guiándonos a la verdad. Esta noche, Señor, pon en nuestros corazones el auscultar nuestro corazón, escudriñar nuestro corazón para ver qué todavía tenemos guardado o de qué le sirve de puerta abierta al enemigo para que venga a atacarnos. Y que el próximo domingo, Señor, al estudiar tu palabra, podamos ponernos a cuentas y que tú nos des la oportunidad, Señor, de hacer bien las cosas y empezar de nuevo, pero desde nuestro corazón limpio y puro, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron, gracias por tu palabra y gracias también, Señor, por la oportunidad que me das de estar con ellos, que tú sabes que para mí es mi casa también. Gracias te damos, bendice a los niños, bendice a las familias, bendice a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestras parejas, a nuestros padres, los que todavía lo tenemos, y que siempre, siempre, Señor, no olvidemos que tú estás con nosotros. Gracias, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, y todos decimos amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.